capítulo 32, verso 1. Dice: más allá de tales montañas, hacia el noreste de ellas, me fueron mostradas otras montañas llenas de nardo escogido, lentisco, cardamomo y pimienta. Dice esta otra traducción: luego de estas cosas, más allá de tales montañas, hacia el noreste de ellas, me fueron mostradas 7 otras montañas llenas de nardo selecto, lentisco, cardamomo y pimienta. También dice cardamomo, que es la granada del paraíso. Desde allí continué hacia el oriente de todas estas montañas. Lejos de ellas, al oriente de la tierra, fui llevado por encima del mar de juncos. Verá, el mar de juncos, que fue el que se partió en el Éxodo. Y me alejé mucho de él. Pasé por encima de la oscuridad, lejos de ella. Y fui llevado al lado del paraíso de justicia. Y me fueron mostrados desde lejos árboles en él. Árboles numerosos en exceso y grandes, diferentes unos de otros. ¿Se acuerdan? Como les he dicho, yo considero que los árboles que estaban en el jardín representan algo más elevado que simple árboles, o sea, que árboles de madera. Considero, por ejemplo, pueden ser malajín, pueden ser atributos. Pero también considero que en el nivel más bajo también había árboles. ¿Me explico? O sea, que se manifestó todo, o sea, que todo es verdad, pero diferentes niveles. Porque con un árbol obtuvieron conocimiento como atributo a través de la influencia de un malaj. Entonces vemos el árbol representado por ahí, un atributo, un malaj y algo de comer. Entonces decía: y me fueron mostrados desde lejos árboles en él, árboles numerosos en exceso y grandes, diferentes unos de otros. Vi allí un árbol que era distinto de todos los demás, muy grande, bello y magnífico, el árbol del conocimiento. Los que comen de su fruto aprenden, bueno, aquí dice sabiduría, aprenden gran sabiduría. Voy a ver la otra. Dice: desde allí continué hacia el oriente de todas esas montañas, lejos de ellas, al oriente de la tierra, fui llevado por encima del mar rojo y me alejé mucho de él. Pasé por encima de la oscuridad. El mar rojo es el que se llamaba originalmente mar de juncos. Lejos de ella, y fui llevado al lado del paraíso de justicia. Y me fueron mostrados desde lejos árboles en él, árboles numerosos en exceso y grandes. Uno también podría decir, ¿se acuerdan cuando había un hombre ciego al que Yahushua le dio la vista y él dijo: veo a los hombres como árboles? Pero después se lavó un poco más y ya los pudo ver bien. Entonces primero se le dio la vista espiritual, después la vista física. Aquí se podría decir que llegó al paraíso y vio un montón de árboles grandes, porque ahí están los justos, que son hombres grandes en importancia. Decía: y me fueron mostrados desde lejos árboles en él, árboles numerosos en exceso y grandes, diferentes unos de otros. Vi allí un árbol que era distinto de todos los demás, muy grande, bello y magnífico, el árbol de la sabiduría. Los que comen de su fruto aprenden gran sabiduría. El árbol es tan alto como un abeto. Abeto a saber, porque no sé cuál es ese. El árbol es tan alto como un abeto. Sus hojas se parecen a las del algarrobo. Y su fruto es como un racimo de uvas, muy bonito. Y la fragancia de ese árbol penetra hasta muy lejos. Y yo dije: qué hermoso es este árbol y cómo atrae mirarlo. Vean eso que él dice en particular, porque eso fue lo que llevó a Eva a comer. Ella vio que era el más hermoso, el que mejor olía. Entonces dijo: debe ser el mejor. Pero se dejó llevar por apariencia, porque tras de eso, como era el más hermoso, lo vio como si estuviera en el centro. Como cuando alguien le da prioridad a algo solo por emoción, en vez de por lo que es correcto, por orden. Entonces, como les había dicho, normalmente en el judaísmo, bueno, hay dos opiniones principales, hay otras, pero hay dos opiniones principales con respecto a lo del árbol del conocimiento y el árbol de la vida. Habrían sido árboles más elevados que los que conocemos en esta realidad, pero en esta realidad habrían árboles que lo representarían o se parecerían, como aquí está diciendo, se parece a la viña, en este caso hablando del conocimiento. Ahora habíamos visto el árbol de la vida en el anterior, que era como dátiles, su fruto.
Ahora está hablando del conocimiento, en este caso dice sabiduría. Y es particular que diga sabiduría ahora que lo pienso, porque recuerdan que la sabiduría salió del padre para hacer un malaj, porque el padre había hecho a su hijo, estoy resumiendo, pero quiso hacer algo aparte de la cabeza, no se sujetó, entonces trajo el error, la oscuridad y demás. Entonces, por ese error, la sabiduría siguió descendiendo y descendiendo y descendiendo hasta que el malaj, primero ese, Ariel, la atrapó en una vasija de barro. Bueno, antes de eso, perdón. Y ya aquí me voy a meter en aguas profundas. Pero eventualmente lo veremos en jueves con Filipos y eso. Es posible que en Filipos, un poquitito. Este cuerpo es cuerpo de barro que es de esta realidad, por eso el reino de Yahweh no lo hereda carne y sangre. Cuando es claro, ¿verdad? Quiero dejar claro, Yahweh fue el que hizo absolutamente todo por su voluntad, pero la voluntad estaba trabajando de diferentes maneras, incluso como lo vimos en Filipos, que los ángeles, incluso los rebeldes, hacen cosas que no saben por qué las hacen, piensan que las hacen por su propia cuenta, pero es la Ruach llevando a cabo la voluntad del Altísimo. Entonces, eso es básicamente lo que pasó aquí. La voluntad de Yahweh siempre está por encima de todo. Yahweh hizo todo. Pero en un nivel más bajo, a un malaj rebelde se le ocurrió decir, este poder, sabiduría, a través del cual, está una cosa que es el poder que le dio la sabiduría a él, que viene siendo lo que sería eventualmente el alma que él encerró en un cuerpo de humano, un cuerpo de barro, para tratar de así encerrar la luz del Altísimo según él. Y por otro lado, cuando la sabiduría se manifestó, se dice según uno de los libros gnósticos que Ariel, el ángel, que también lleva el título a veces de Elohim, que fue el Elohim que peleó con Jacob en Génesis, ese ángel, cuando vio que la sabiduría andaba por allá, no quiso que Adán llegara a obtener sabiduría porque se haría como él. Entonces le dijo, ni se le ocurra comer ese árbol, porque ahí me adelanté también. Es que los puntos que no quiero entrar a mucho detalle porque sí se vuelve un poco complicado. Cuando se hizo el cuerpo de la mujer, ahí la sabiduría tuvo mucho que ver en hacer ese cuerpo, por eso la figura que tiene la mujer tan especial. Y después ese espíritu que había trabajado en hacer ese cuerpo de mujer se salió y se metió en el árbol, en un árbol. Ese árbol se convirtió en ese momento en el árbol de la sabiduría. Y empecé con todo eso porque fue la sabiduría la que había entrado en ese árbol. Qué curioso que normalmente se conoce como el árbol del conocimiento del bien y el mal, pero aquí estamos viendo que lo llama el árbol de la sabiduría, igual que en los libros gnósticos. Y estamos hablando que el libro de Enoch es del antiguo pacto, los libros gnósticos del nuevo pacto, y coinciden en que ahí estaba la sabiduría en ese árbol. Entonces un malaj en un nivel bajo le dijo a Adán, no se le ocurra comer de ese árbol. Y por eso después vino otro malaj y le dijo, coma, porque va a ser como Elohim. No le dijo como Yahweh, le dijo, serás como Elohim. Y cuando Eva y Adán comieron, ¿qué dijo Elohim? Se ha vuelto el hombre como uno de nosotros. Ahora quitémosle el árbol de vida para que no pueda agarrar de él. Entonces ahí vemos que el hombre se hizo como Elohim porque logró obtener el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Y ese conocimiento está descrito en la Torá, lo que es bueno y lo que es malo. La Torá es el árbol del conocimiento, el árbol de la sabiduría. Y Yahushua vino como el árbol de la vida que el enemigo quería bloquear de nuestra vista o de nuestro acceso. Y también eso muestra que Elohim, el ángel me refiero, tiene conocimiento de lo que es bueno y malo porque se le reveló cuando se puso a la izquierda a él y a la derecha a Ejelel, pero no tiene la vida de Yahushua, porque con solo el conocimiento dijo, ya es como Elohim. ¿Sí me explico? Porque si para ser como él se necesitara la vida, no hubiera podido decir eso hasta que obtuviésemos el árbol de vida. Según lo que he visto, sería la más elevada. Ahora, obviamente, lo más elevada en el sentido, es que sería la más elevada una vez que se mezcló con todo lo de la realidad baja. Y en ese aspecto, es que depende como lo vea, como te digo, porque si lo vemos como que todo hombre ya comió del fruto, con solo ser humano y venir de Adán, sería la de sabiduría terrenal.
porque obviamente uno tiene que llegar a buscar a Yahushua para accesar a la sabiduría celestial. ¿Sí explico? Entonces sería la sabiduría terrenal, o sea, en resumen. Pero en lo que respecta a lo más elevado, esa sabiduría tiene como origen la sabiduría celestial, porque se hizo imagen de ella, y porque, como dije, es la Torá. Entonces, se podría decir que la sabiduría terrenal está basada en la letra, y la sabiduría celestial en el espíritu, pero tienen el mismo origen, la misma raíz. ¿Sí me explico? El árbol es tan alto como un abeto, sus hojas se parecen a las del algarrobo, y su fruto es como el racimo de uvas, como un racimo de uvas. Entonces, como les decía, hay dos opiniones con respecto a eso en el judaísmo. Aquí lo estamos leyendo de Hanog, entonces obviamente tiene más fuerza, tiene más credibilidad completamente. Una de las opiniones en el judaísmo es sí que el conocimiento era como la uva. Por eso hasta dicen, recuerdan que Eva hasta se lo preparó en jugo, para ver si se lo tomaba Adán, hasta se lo hizo en juguito, de tome vino. Y, ¿verdad? Es a través, por ejemplo, el vino hace que la persona ya no piense tanto, no use tanto el intelecto, el raciocinio, y termina haciendo cosas que no debería. Y una de las cosas que también lleva el vino es, por ejemplo, la lujuria. Entonces hay quienes interpretan eso como que se emborracharon y se conocieron el uno al otro en el sentido bíblico, ¿verdad? Porque era el árbol del conocimiento. Entonces tomaron y tuvieron el deseo de conocerse, y por eso llegaron a darse cuenta que estaban desnudos, entre otras cosas. Pero es algo más elevado que eso, aunque eso tiene un nivel, sí, de interpretación correcto. Entonces dice, muy bonito, y la fragancia de ese árbol penetra hasta muy lejos. Y yo dije, qué hermoso es este árbol y cómo atrae mirarlo. Y pero ya, deje. Remiel, el vigilante y el apartado que estaba conmigo, me contestó y dijo, es el árbol de la sabiduría, del cual comieron tu primer padre y tu primera madre, y aprendieron la sabiduría, y sus ojos se abrieron y comprendieron que estaban desnudos, y fueron expulsados del jardín del Edén. Entonces vean qué claro que es. El malaj le dijo, ese es el árbol del que comieron Adán y Eva. Por eso era tan llamativo, por eso Eva se fue en todas, como dice, porque al ser tan hermoso, y de hecho voy a leer eso porque la escritura lo menciona también claramente, dice, la serpiente era más astuta. Recuerdan que Arur en hebreo, que es astucia, también curiosamente es desnudez. Entonces en el verso anterior dice, estando ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Estaban ambos desnudos, que también se podría decir, estaban ambos astutos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Después dice, la serpiente era la más desnuda, o la más astuta. Entonces, al ser la más desnuda, se puede interpretar la más desnuda de la presencia de Yahweh, y por eso se atrevió a hacer que la humanidad se rebelara. La serpiente era la más astuta. Era más astuta que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho. Vean cómo en ese tiempo era un animal del campo. Eso es particular, porque la serpiente... bueno, hay varios detalles que se pueden ver ahí. Como he dicho, campo empieza con la Shin y la Dalet, que también se interpreta como espíritu, y después lo vieron como demonio. Y también el hecho de cómo después se llegaron a dividir los animales en diferentes lugares de la tierra después del diluvio y otras cosas. Pero bueno, era más astuta que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, y dijo a la mujer, con que Elohim os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Vean qué astucia. De hecho, era por algo dice ese bichillo, no contaban con mi astucia, siendo el que adora el chamuco, el chapulín. Entonces, dice, con que Elohim os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto, ahí ya la confunde, porque el mandamiento era no coman de un árbol del huerto. Entonces, si hay un montón, como acaba de decir Hanok, de árboles, el no comer de uno no debería ser tal problema. Es que está bien, es uno, es un montón que hay, pero este es más bonito, es el que huele mejor. Ay, qué raro, se lo quiere solo para él. Empieza la carne, ¿verdad? Pero entonces la serpiente llega y dice, entonces no puedes comer de ninguno, para hacer el mandamiento más difícil. Porque si le hubiera dicho no coma de ninguno, y que me muero de hambre.
Entonces, eso es lo que hacen los mandamientos de hombre, que vienen de la carne, o sea, de la serpiente. Hacen que el mandamiento se haga más difícil de cumplir y por ende la persona lo llega a romper más rápido, más fácil. Con que Elohim os ha dicho, y vean cómo dice Elohim, no dice Yahweh. Con que Elohim os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, que no debió hacer eso, debió volver por otro lado. Uno no debería ponerse a conversar con la serpiente, porque es más astuta que todas las demás entidades, entonces lo puede llevar hablado. Resístalo en el sentido de no le haga caso, ignórelo, y no lo ignore, bueno, es que depende de la forma en que lo ignore, porque hay una forma en la que se vuelve más más necio, ¿verdad? Porque así es el enemigo, es un necio, entonces pero uno debería, si le va a responder, responderle con la escritura, responderle con verdad, con las palabras del Padre. Dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Yahweh Elohim había dicho, no coman, le dijo a Adán. Después llega Adán, le sacan a Eva del costado y Adán le dice, mi amor, no lo toque. Entonces ahí vemos el primer mandamiento de hombre. Yahweh dijo, no coma. El hombre dijo, mejor no lo toque. Entonces la mujer anda con el pensamiento de que no puede tocarlo tampoco. Y por eso le dice esto. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ahí vemos que ella lo vio como el principal. No estaba en el medio, en el medio estaba el de la vida. Pero como era más hermoso el del conocimiento, entonces lo puso en el centro. En medio del huerto de Elohim, dijo Elohim, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ay, qué sucio. ¿Verdad? Yendo completamente en contra de lo que dice la Torá. La Torá dice, es un plano, no, es una bolita. La Torá dice, se detuvo el sol y la luna. No, ¿cómo se le ocurre? Es un eclipse ahí, extraño. La Torá, todo lo que dice la Torá y la gente dice, no, tuvo que ser otra cosa. Evolución, Big Bang. Pero sí, siga creyendo en la escritura, pero también es imposible. No se puede amar a dos soberanos, se odiará a uno y se amará al otro. Entonces, la serpiente le va a decir siempre lo contrario. ¿Qué le dijo él? No se va a morir. Ahora, ¿se murieron inmediatamente? No. Entonces eso hizo que la carne dijera, vio, la serpiente tenía razón. Pero era por no entender a lo que se refería a Yahweh. Cuando les dijo, el día que comáis, ese día moriréis. Pero para Yahweh un día son como 1000 años. Les estaba diciendo, cuando coman van a tener 1000 años de vida. En el judaísmo se dice que como ella dijo, no lo podemos ni tocar, que la serpiente le hizo. Y la empujó y ella golpeó el árbol. Y dijo, vio, no le pasó nada. Y dijo, uy, mira, lo toqué y no me pasó nada. Quizás sí como tampoco. Y eso es lo que hace que rompan el mandamiento. Porque como el mandamiento de hombre es más inflado, más pesado, si se rompe ese mandamiento de hombre no pasa nada. Porque no fue mandamiento de Yahweh. Y eso hace que la carne diga, ve, no hay nada, no pasa nada con romper el mandamiento. Y continúa, y ahí llega a romper el de verdad. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Por eso es que, entre otras cosas, la farmaqueia, la hechicería de la gran ramera, como lo dice Apocalipsis 18:23, utiliza a la serpiente como la representación de la sanidad. Porque la serpiente dijo, no moriréis. Dice, pero Elohim sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, conocedores del bien y el mal. Entonces, eso es un Elohim. Un Elohim es una entidad que tiene conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Por eso es capaz de juzgar. Y por eso Elohim es un título que también se utiliza para jueces terrenales. ¿Sí me explico? El poder juzgar, esto es bueno, esto es malo, voy a hacer esto mejor. Eso es ser un Elohim. En los libros gnósticos es llamado el instructor. Al parecer fue una entidad que hizo Heilel, hizo un cuerpo para enviarlo a informar, y después ese cuerpo fue el que habría quedado como vacío para que entrara la parte de alma que sacaron de Adán. Por eso es que se habla, o sea, el cuerpo del hombre fue hecho de un material, el cuerpo de la mujer de otro material. Y por eso la conexión que tienen las debilidades del hombre con Samael y las debilidades de la mujer con Heilel.
El hombre, la raíz carnal habría venido de Samael y la raíz carnal de la mujer habría venido de Heilel. Por eso es que el libro que sacaron, que los hombres son de Venus y las mujeres de Marte, o al revés. Al revés. Ajá, buen punto. Que les abrieron los ojos con el conocimiento y como también, ¿verdad? Como, bueno, Nahash de hecho no solo significa serpiente, también significa adivino o encantador. Como alguien que puede encantar con la mirada, ¿verdad? Hipnotizar. O con un sonido, como el de la flauta para la serpiente, ¿verdad? Que se queda... O sea, sí, buen punto. A través de lo que le dice, hace que la persona empiece a ver las cosas como él. De una manera diferente a como Yahweh dijo, por ende se cuestiona, duda, etcétera. Buen punto. A través de lo que le dice cambia la forma de ver. Así como también en lo espiritual positivo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe y la fe viene por el oír. Entonces de lo que oímos de Yahweh es lo que empezamos a ver en la realidad. Ajá, igual que la serpiente era la más hermosa. Bueno, Heilel era el más hermoso de todos los malajim. Exacto. De hecho, como decía, en el libro gnóstico, eventualmente lo veremos, se dice que es exactamente lo mismo. El instructor que bajó después se separó y ese espíritu se había metido, que habría sido la sabiduría esa que después comió. Lo veremos eventualmente, ese libro va a estar complicado. Digamos, la única forma, y ahora ahí está la clave, la única forma de que uno pueda llegar al origen y a esa sabiduría original es volviendo al punto en el que estaba la sabiduría antes de salir de la presencia de Yahweh para crear al primer ángel en el segundo cielo. Y la única forma es aceptando la cabeza que se separó en ese momento. Y esa cabeza es la verdad que es Yahushua. Entonces cuando aceptamos a Yahushua como la verdad, accesamos lo más elevado de la sabiduría. Y por eso el ejemplo de Salomón, el hombre más sabio, pero vea lo idólatra. ¿Por qué? Porque no tenía la verdad. Entonces el hombre puede ser lo más sabio que puede haber en la tierra, que sin la verdad no puede accesar lo más alto que es el nivel de Yahweh, ¿verdad? O sea, el cielo de Yahweh. Entonces dijo, no moriréis, pero Elohim sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, conocedores del bien y el mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, vean como ahí dice la sabiduría, ahí ya incluyó la sabiduría, Jokmah. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. De este verso, ¿verdad? Obviamente separado de Hanok, sin tomar en cuenta Hanok, los judíos es que toman que habría sido de la higuera que comieron porque fue el único que pudieron agarrar hojas. Ahora es posible por la forma y el tamaño de las hojas de la higuera, más de ese árbol que era todavía más grande.